Nos es grato saludarlo. Muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. ¿Se ha dado cuenta que ya estamos a mitad de año? ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Y seguimos estudiando la palabra de Dios, seguimos estudiando este gran problema del conflicto entre Cristo y Satanás. De hecho, nos llega a nosotros también por ser sus hijos. Pero en el último tiempo Satanás va a trabajar como lo hizo en los comienzos de los movimientos que se levantaron para despertar a la verdad. ¿Se acuerdan ustedes? De 1844 en adelante, por esa fecha, empezaron a aparecer muchos movimientos. Y uno de estos apareció aquí en esta época más o menos, que va a tener mucha fuerza para engañar a las personas. Tanta fuerza que si usted no está apoyado en la palabra de Dios puede ser engañado. Apariciones especiales, relatos especiales, como por ejemplo, una persona dice que ella vio a un hermano que nunca había conocido y pudo hablar con él. Son cosas extraordinarias, difíciles de entender. ¿Cómo estamos para enfrentar el espiritismo? Bueno, de eso vamos a conversar. Bienvenido pastor, que el Señor lo bendiga. Vamos a ver un tema complicado, ¿verdad? Sí, gracias Raúl por la bienvenida. Efectivamente, el tema que vamos a tratar hoy día es un tema difícil de comprender para muchos cristianos y sobre todo porque el espiritismo está avanzando no solamente a las personas seculares del mundo, sino que el espiritismo tiene como meta introducirse en las iglesias y identificarse incluso como el poder del Espíritu Santo, que hace grandes milagros, que hace cosas extraordinarias y que muchos cristianos le van a atribuir a Dios las obras del espiritismo. Y el espiritismo está dirigido por demonios. Y es importante esto ¿qué es lo que es el espiritismo? Para poderlo explicar y empezar a conversar. El espiritismo, como lo explicaba Raúl, es cuando las personas evocan espíritus de muertos, conocidos o desconocidos, y los hacen venir a través de un médium que actúa como intermediario entre los muertos y los vivos. Ese médium atrae a un supuesto muerto que le revela ciertas cosas y a través de esa conversación, que tienen varias maneras de conversar, a viva voz, a través de un abecedario, a través de las cartas, a través del movimiento de un vaso que va eligiendo la letra y a través de sonidos. Entonces, me parece que partió así con sonidos, ¿no? Claro, aquí tenemos, por ejemplo, dos personas que fueron las que comenzaron con el espiritismo moderno. Se le llama así porque es distinto a la hechicería. La hechicería del pasado era de otra manera, el ocultismo. El espiritismo comenzó allí con un hombre llamado Allan Kardec, que era un francés, que él empezó a evocar espíritus de muertos, a tratar de relacionarse a través de objetos y finalmente logró una comunicación que según él creía que eran muertos. Él traía muertos que habían sido famosos, ángeles que se acercaban a la tierra, y él empezó a demostrar que lo que él estaba presentándole a la gente era real. Y llamaba a personas a sesiones espiritistas y él veía que el vaso se movía, que la mesa se movía, que habían voces, la gente asustada. Pero él decía, no se asusten, porque son personas que han muerto que nos van a hacer bien. Porque el espiritismo tiene un objetivo, decirle a la gente que es bueno, que los ángeles son buenos los que vienen y que los muertos son buenos. Y también en Norteamérica hay dos hermanas allí en el año 1848, las hermanas Fox, comenzaron a través de golpes en la muralla. Ella en su casa donde vivían allí en Nueva York sintieron ciertos golpes en la muralla y ellas respondían con otros golpes. Y de tantos golpes del otro lado, sin que hubiese nadie al otro lado de la muralla, ellas empezaron a hacer un vocabulario y una manera de comunicarse. Estuvieron dando golpes de aquí para allá y de allá para acá hasta que establecieron una comunicación inteligente.
y ellas fueron las primeras mujeres allí en Norteamérica que desarrollaron esta comunicación paranormal a través de movimientos, a través de comunicación de golpes, a través de abecedario. Incluso respondían preguntas acerca del futuro, acerca de las personas. Y esto del espiritismo, que nació en el año 1848 aproximadamente, ha crecido tanto ahora, y puede hacer la pregunta, Raúl, a lo mejor la respondo enseguida. ¿Cuántos espiritistas hay en el mundo? Se dice que están llegando a los 20 millones de espiritistas que practican el espiritismo, más todos los que asisten como personas que van allí como a la novedad, curiosos, y gente que lee las cartas, y gente que se dedica a buscar adivinación, a hacer mal y todo lo demás. Mira, quizás a nuestros auditores o quienes nos están viendo dicen, ¿por qué hablan estas cosas? Pero hay que decirlas, la Biblia lo advierte, porque las consecuencias del espiritismo son mortales. Claro, aquí hay un texto que dice, por ejemplo, Deuteronomio 18. Dios habla de esto. Dice, no sea hallado en ti, dice en el verso 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y hay una versión que dice, ni quien evoque espíritus de muertos. O sea, ya se estaba haciendo esto en el Antiguo Testamento, miles de años atrás. Y habían personas que se evocaban los muertos. Y Dios dijo, no sea hallado en ti persona que sea adivino, encantador, ni quien evoque espíritus de muertos. Fíjate que, o sea, Dios lo prohíbe. Claro, Jesús hablando de esta situación, yo no había tomado la relación que hay entre el espiritismo en lo que Jesús dice, por ejemplo, en Mateo 10, 28, cuando él dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed, más bien, dice aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces aquí hay una cuestión que Jesús advierte en relación a los que matan el cuerpo. ¿Por qué los diría Jesús así? Muchos confunden eso, porque dicen, Jesús dijo, no temáis los que maten el cuerpo porque el espíritu sigue viviendo. Y ahí algunos toman esto como para decir, bueno, el alma es inmortal. Y no es así, Jesús no quiso decir eso. Lo que Jesús quiso decir que el único que puede quitar la vida es Dios. Los seres humanos pueden matar a otro y esa persona pasa a tener un sueño, porque la muerte es un sueño, y que va a haber un despertar en la resurrección, ya sea en la primera resurrección en la venida de Cristo o en la segunda resurrección al final del milenio. Pero Jesús es el único que es dueño de la vida, como nuestro Dios. Pero Satanás mata el cuerpo, pero Dios les promete resurrección. Dice que el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Sí. Y aquí empieza a aclarar algunos conceptos que son contrarios a la enseñanza del espiritismo. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces uno dice, vaya, los muertos van a resucitar. ¿Y quién dijo que los podía traer entonces a la vida? ¿Cómo eso? Se fija que hay contradicciones. Por eso es que la única salvaguardia contra este mal de flagelo de la humanidad que está trayendo Satanás, de hacer creer que los muertos viven, que puede haber respuesta de personas que no existen, ni existieron, qué sé yo, o ángeles, hacer cosas maravillosas. Incluso se habla de imitar la venida de Jesús. La única forma es estar preparándonos con el estudio de la palabra de Dios. Porque la verdad las cosas que si uno no está preparado, puede entrarle la duda y decir, tienen razón, porque ¿cómo supieron? Es tan fácil de mencionar eso. ¿Cómo supieron ellos? ¿Cómo saben que pasa esto o no pasa? Uno se olvida de que los ángeles malos están en todas partes, están mirándonos y están teniendo, digamos, viendo lo que sucede, así que pueden contar nuestra historia. Claro, efectivamente nuestro Dios dice en Eclesiastés 9:5, los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. ¿Por qué Dios prohibió evocar espíritus de muertos? No porque los muertos estén vivos,
sino porque los que llegan no son los muertos, sino que llega el enemigo de Dios con sus demonios. Y los hombres en su ignorancia son engañados y Satanás es el engañador, el mentiroso desde el principio y se hace pasar por muerto. Yo tengo una historia que es más o menos cercana, pero vamos a dejarlo para el siguiente bloque. La verdad, las cosas que según estamos viendo y lo que has conversado, es una cuestión de vida o de muertos vivos o no sé, de espíritus que andan aquí. No sé, tú decías que tenías algún relato por allí parecido a estas cosas, porque hay montones de relatos, incluso en nuestros folletos van a encontrar estudios, Claro, efectivamente hay muchas personas en el mundo que dicen que los muertos los visitan, familiares. Y ellos han dado su testimonio, que se han aparecido, que han escuchado su voz, han visto su figura. Muchos en sesiones espiritistas dicen que en la penumbra se ve que hay un bulto allí y que tiene la misma voz de la persona que murió. Y que según ellos hicieron venir a ese muerto. Igual como Saúl pidió allí a la pitonisa que le hiciera venir al profeta Samuel, y Samuel como que venía de abajo así desde los cielos y la misma voz de Samuel. Pero no era Samuel, era el demonio que se había hecho pasar por Samuel y le dio un mensaje al rey Saúl. Y un mensaje que se cumplió, ¿eh? Y un mensaje porque ya estaba pedido Saúl, ya había pecado contra el Espíritu Santo. Pero un caso que le ocurrió a una persona que falleció la madre, y esa madre, más o menos a los 4 o 5 meses, golpeó la puerta, estaba su hijo, y la madre se presentó ahí como figura completa. Y el hijo quedó ahí impactado, en silencio. Se sentó, comenzaron a conversar. Él trató de pensar en la Biblia porque era una persona que conocía la Biblia, no era una persona ignorante en ese sentido, y miraba para ver quién era, será, no será, y muchos pensamientos del funeral y todo eso. Entonces él dijo, los muertos nada saben, si tú estás muerta no puedes venir, y empezó como una especie de discusión. Y fue allí cuando él se recordó algunos pasajes bíblicos, y cuando ya empezó a mencionar esos textos, la persona se puso de pie y desapareció. Me voy, y se fumó. Nunca más vino. Pero ese testimonio quedó. O sea, como que se enojó así y dijo, ya no vuelvo más. Y como que cruzó la puerta, no, ni siquiera abrió la puerta. Lo que pasa es que la Biblia en realidad nos va a dar la fuerza para resistir algunas situaciones que son a veces irresistibles, como esas, por ejemplo. Sí. Yo te contaba de una persona que está sufriendo mucho por la pérdida de su esposa, pero él dice que ve las fotos, conversa y que estuvo conversando con ella, qué sé yo. Bueno, esto es lo sensible, pero mira, como estamos hablando de muerto de vida, ¿cómo ve el Antiguo Testamento a los muertos? ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca de los muertos? Por ejemplo, el Salmo 65. Porque en la muerte no hay memoria, en ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Sí, no hay memoria. No hay memoria. O sea, esta es una cosa, y eso es lo que la Biblia nos dice para entender estos conceptos. Si alguien aparece, como tú dices, y nos viene a dar una iluminación, y que puede ser muy buena, entre comillas, ¿no es cierto? Uno debe basarse en la Biblia. Por ejemplo, Salmo 115, 17 dice, no alabarán los muertos a Jehová, ¿cuántos descienden al silencio? Fíjate, el Antiguo Testamento ya expresa claramente que no hay vida después de la muerte. No existe una persona que pueda volver de la muerte hacia los seres vivos. No hay. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Y aquí hay otro texto, Raúl, agregándolo a lo que tú estás mencionando, que me pareció muy claro. Daniel 12:2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí está hablando de los muertos.
que duermen en el polvo, porque la palabra dormir en el Antiguo Testamento, y como dice acá la lección, 53 veces la Biblia utiliza la palabra sueño o dormir relacionado con la muerte. Entonces los que duermen en el polvo, o sea, los muertos que ya se transformaron en polvo, dice allí en el libro de Daniel capítulo 12:2, serán despertados, unos para vida eterna y otros para condenación. O sea, la Biblia misma nos está diciendo de que la persona cuando muere deja de existir. No hay pensamiento. Y no hay pensamiento, no hay... los vivos no sabrán, los muertos no sabrán cómo están sus hijos, si les va bien, les va mal. No hay comunicación. Fíjate que en 1 Reyes, hablando del rey David 2:10, habla justamente que dice, y durmió David, dice, con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Sí. Durmió. Durmió, justamente. Asociado a la muerte. Sí. El Nuevo Testamento también alude a esa situación del sueño. Pero en el Antiguo Testamento ya se habla del sueño, del dormir, del descanso, pero que van a volver cuando Dios lo estime así conveniente. No es que puede alguien, haciendo una sesión, traer a una persona. Claro, va a haber un despertar en la segunda venida de Cristo para los que creyeron en el Señor, ¿cierto? Hay varios textos acá que tú mencionabas, Daniel, interesante porque es bueno que quedemos claros con este concepto para ver que en realidad el traer muertos a la vida es un engaño, y un engaño que toca la fibra sensible de la persona. Sí. Porque no va a aparecer, por ejemplo, alguien que tú odiaste toda la vida y te va a aparecer a conversar. No, te va a traer un ser querido, te va a traer algo que tú amas. Yo leí un libro la otra vez de sesiones que hacían para los niños. Entonces, cuando estaban en las reuniones con los niños, conversando como clases de niños, ¿sí? Sí. ¿Quién quieres ver? Así como jugando. ¿A quién quieres ver? Entonces, mi perrito decía que se me fue. Entonces, ¿qué hacía él? Invocaba y traía al perrito. Claro. Ahora, sácale al pensamiento de ese niño que ese no era perrito. ¿Te fijas? Entonces, es muy terrible esta situación. Satanás está trabajando con la mente, está trabajando con las personas, está trabajando de tal naturaleza que podemos caer en una trampa, especialmente si estamos afectados por una dolencia, una situación especial, y aparece una solución de esa naturaleza. Claro, y otra cosa que esto está muy relacionado con el hipnotismo. Cuando una persona permite ser hipnotizada o cuando alguien ve a otros que son hipnotizados por un encantador, eso es un acto pleno del espiritismo que se apropia de la mente. Hay personas que son medium que dicen, le pasan una cebolla a una persona que está hipnotizada y le dice, cómete esa rica manzana. Y la persona se come esa cebolla como que si fuera una manzana y no se da cuenta. Y el hipnotizador maneja la mente, se apropia de la mente. Y eso es peligroso hasta los que ven. Porque he entrevistado, igual que varios de los ministros, han entrevistado personas que se han dejado hipnotizar y que pierden el control de su mente. Porque la mente uno nunca debe cederla para que nadie la maneje. Y el espiritismo tiene ese objetivo, apropiarse de la mente y manejar los pensamientos, manejar las decisiones. Quizá hay algo fuerte que se puedo decir yo, pero yo creo que a veces hay canciones, hay películas y algunos hechos que se muestran que uno debería evitarlos ni por muy hermosos o lindos que sean. Porque nunca se va a presentar el error con un manto negro, sino con un manto de flores. Y al abrirlo aparece. Eso que tú dijiste, siempre lo he pensado yo, que, por ejemplo, si estoy en la televisión y alguien está haciendo ese programa de hipnosis, uno no debería verlo. Porque ya está abriendo un poquito la puerta también para que Satanás pueda penetrar. El que fue hipnotizado abrió la puerta. Terrible. Bueno, mira, solamente decir, yo sé que mi Redentor vive, dice Job, ¿no es cierto? Se levantará el polvo. Este personaje extraordinario que está en la Biblia dice, y después de desecha mi piel, he de ver otra vez a mí. ¿Qué pasa? Desecha mi piel. O sea, no hay nada después de eso.
no queda nada. Y de hecho, se ha comprobado que después que una persona muere y pasan años y alguien quiere juntar todo lo que tiene y se ha hecho nada, no es más que una taba de polvo así que entra en la palma de la mano. Bueno, hay tantas cosas para ratificar y Dios nos ha dejado a nosotros la posibilidad de tener estas cosas lindas para no ser engañados. Estaba pensando en cuando Cristo habló acerca de la muerte, fíjate, quizás tomando un poquito nomás, uno recorre mucho a Juan capítulo 11. Ahí hay unas expresiones muy lindas en relación a que Jesús tildó la muerte de Lázaro como un sueño. Los discípulos no lo comprendieron, un sueño, los discípulos no lo comprendieron y dijeron, mira, si duerme entonces no ha muerto. No, Jesús dijo, está muerto. Y él lo pone como un sueño. Ahora, en el último tiempo, el espiritismo será un tema que va a ser muy fuerte dentro de la sociedad y de hecho, por allí nosotros sabemos que hay personas que lo practican y se ven sanitos y cuidado que podríamos traer dentro de la iglesia algo que esté pasando. Dios no lo va a permitir. Lógicamente no va a permitir que nos engañemos, pero cuidado si nosotros estamos permitiendo que algunas de estas cosas las abramos o las querramos entender. Por ejemplo, mira, tú sabes, la psicología, en algún momento los psicólogos fueron bien tomados así con tranquilidad, pero ahora se ha abierto para que se estudie psicología y se ayuda a las personas a salir de situaciones complejas. Pero está la psicología clínica, que es bien compleja. Y deberíamos tener cuidado con eso también. Utilizan el hipnotismo. Claro, exactamente. Mira, acá nos habla el libro Apocalipsis y nos dice que ha caído Babilonia, que es el mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8. Y esa Babilonia representa al mundo cristiano que ha dejado los valores, que ha dejado las leyes, que ha dejado el conocimiento de la palabra de Dios. Y como dije anteriormente, el espiritismo tiene el objetivo de penetrar en las iglesias con espectáculos sobrenaturales, personas que van a hacer uso de esos poderes que son del demonio y que los van a hacer pasar por poderes divinos. Y aquí en Apocalipsis nos dice lo siguiente, Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 dice, ha caído Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Y Babilonia son las iglesias que han caído. Y van a recibir aquí, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Y hay gente que va a ciertas reuniones religiosas que son verdaderos espectáculos de cosas sobrenaturales. Y las personas cuando van por primera vez quedan sorprendidas y asustadas. Y el que está dirigiendo todo ese proceso de cosas sobrenaturales dice, no, si el poder que está actuando aquí es el poder de Dios. No es el poder del demonio, es el poder de Dios. Y la gente cree. Y como dice aquí el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, verso 14, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Increíble. Satanás se hace pasar por un ángel de Dios, se hace pasar por bueno, y cuando se le presentó a Cristo en la tentación, las 3 tentaciones, Satanás no dijo allí a Jesús, aquí llegué yo soy el enemigo de Dios. Se presentó como un ángel de Dios para tentarlo. Y todavía sigue practicando lo mismo. Él se presenta como alguien bueno y que viene a hacerle beneficencia a las personas, pero que en realidad es el demonio. Por eso es que hay que tener mucho conocimiento y, como tú decías, mucho resguardo y cuidado con esto del espiritismo y la hipnosis. Desde que Cristo, hablando acerca de esto, ahí en Mateo 24:5, dice que tengan cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
y a muchos se engañarán. Entonces, si lo dijo Cristo es porque esto, en la medida que se acerque el tiempo, va a ser mucho más fuerte. Una persona que entra en esto, es muy complejo sacarlo de allí, porque puede decir cosas muy reales, Claro. pero son engaños de Satanás. Y muchos falsos profetas, le dijo Jesús, más adelante se levantarán y engañarán a muchos, haciendo la advertencia. El capítulo 24 de Mateo hace unas advertencias muy puntuales, cómo el engaño va a estar dentro de este mundo, especialmente en el final del conflicto, porque se levantarán falsos cristos. Fíjate, no está hablando de falsos profetas aquí, sino falsos cristos. Dice que, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Sí. Y esto es muy fuerte para la vista, para los sentidos, engaños muy fuertes. Claro. En una de las iglesias que me correspondió atender, había un joven de unos 30 años, tenía la edad de Jesucristo, y él decía que era Cristo. Y engañó aproximadamente unas 30 personas por la sencilla razón de que él, cada vez que tú le hacías una pregunta, te respondía con un texto bíblico exacto a la pregunta. Y se sabía la Biblia como de memoria. Y predicaba mencionando textos del Salmos, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento con una memoria extraordinaria. Y yo estuve con él como 2 horas y tanto, casi 3 horas, tratando de pillarlo, porque él decía: yo soy Cristo, el Espíritu de Cristo está en mí. Y yo le hacía preguntas, pero lee lo que dice San Mateo, lo que dice acá, y me respondía solo con la Biblia. Entonces yo no podía yo, le hacía preguntas y me respondía con el texto exacto. Y yo me quedaba como admirado, porque uno que estudia la Biblia dice: yo no recuerdo tanto la Biblia como la recordaba él. Y por ese motivo tenía más de 17 jóvenes que lo seguían, y después varios hermanos de la iglesia que sumaron 30, y yo me quedé con esa incógnita. ¿Cómo él responde con la Biblia y tan bien exacto los textos bíblicos? Pero nada mejor que eso, porque a uno le hacen una pregunta y a veces uno no responde con la Biblia. Y un día me lo encuentro yo en un lugar, a este joven. Lo vi, lo fui a saludar. Hola, ¿cómo está? Él se había retirado de la iglesia y la gente lo siguió. Y lo vi fumando. Entonces yo le dije, pero después de saludarlo: oye, pero tú dices ser el Cristo, pero ¿crees que Jesús utilizaría el cigarrillo para dañar su cuerpo con el daño que produce? Ah, no, es que yo utilizo esto porque... Ahí me respondió sin la Biblia. Me dijo: no, esto es algo es menester de la vida, la necesidad diaria. Y hago muchas otras cosas. Pero yo le dije ahí: bueno, aquí está claro. La vida de Cristo es una vida santa, que no se desviaba del camino. Y finalmente los que lo seguían lo abandonaron porque se empezaron a dar cuenta de otras cosas, y al final quedó en nada. Y él quedó sin ningún tipo de religión después. Al final Dios permite que sea desenmascarado el error. Sí. Pero para eso nosotros debemos estar preparados también, estudiando la Biblia, viendo estos asuntos, y pedirle a Dios que nos ayude y nos ilumine para que nosotros podamos entender cuál es el error, cuál no es el error. Porque Cristo, hablando allí, dice que engañarán a muchos, y si es posible engañarán a uno de los escogidos. Debemos estar listos para resistir con la verdad bíblica, ¿no es cierto? Este concepto de que los muertos no saben nada, de que su memoria es puesta en olvido, pero con la Biblia. No trate usted de solo enfrentar estas situaciones. Es muy grave lo que viene, pero Dios tiene algo muy, muy preciado. Sus hijos, quienes son fieles, no dejará que sean engañados en absoluto. Tenga esa confianza. Pero no se arriesgue a entrar al barro, porque puede salir muy embarrado. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a volver la próxima semana.